Um, Good afternoon because in my country we have afternoon now, but good morning to everybody. Good afternoon, good evening, and thank you very much for the opportunity to be with you, to take part in this great congress. Um, I, and for giving me the chance to present in few words about the Polish regulation and Polish experience on remote work. And it's of course a great honor for me, and of course great pity that we can't meet in real life. And I hope that maybe I'm sure in near future it will be possible. And I have a presentation in PowerPoint, and I don't know if it's possible to load this presentation, uh, because I sent my presentation in Spanish. So if it's possible, I don't know. Oh, probably it's not possible. So You could do it yeah, in the green part down. This is yes, possible for share you. Yes, share screen. Yes, yes, green okay, screen. Okay, yes, yes. but you have to open your presentation. Okay, okay. Sorry, but uh, Lorenita, ¿puedes orientarlo, por favor? Professor, Marta, penso que por Zoom em nesta sala share screen. share screen. Professor Yes, and Share screen, green. Share screen. yes, Green. yes. I did it. 1, 2, 3, 4, 5. The bottom. Yes. Okay. Yes. Oh, okay. I'm not very good in the technology, so sorry, and I don't know how to. We use in No? Okay, I can do it. Sorry, of course. And If you PDF, no? Shows the PDF. Oh, PowerPoint. yes. Yes. Okay. Yes. Okay, I had some problems. Okay, let's stop with this problem because the time is going. So okay, let me start with some remote work, and I would like to start with a short explanation and brief information about the coronavirus situation in Poland now. And I think that we have to divide our fight with coronavirus into the two steps. The first step was the spring of the 2020, and it was a very good results of Polish government. And from the summer, it was much worse because the social distance, social discipline was totally free, and now the situation is much worse. But in spring, the Polish state started to very strong fight with the coronavirus, while when the number of infections was very small, because when we had only 30 infections, the government started with a very big and very great program against the result of the coronavirus. And this was put to the parliament a special act. It was called anti-crisis shield,
And the very important part of this program was the changes to labor law, and but you have to know that these measures are temporary, because it's only for the state of epidemic. Yes, and after epidemia, the all regulation will be enforced. So, but one of the field of this regulation, of the labor law, special labor law regulation, it was the remote work regulation. We had in Poland some kind of remote work previously. It was called teleworking. According to the European Union law, some regulation were put, but this regulation were very complicated, and the most important barrier for the using of remote work, teleworking, was the obligatory consent of employee to have this system of work. And the remote work led by the new regulation, by the new anti-crisis shield, was that the employer could and can send employee to remote work without his or her consent. Yes, so this is the main point of the regulation of the remote work in Poland. Of course, there are many other measures, but I don't want to talk about this, because the topic of my presentation is the remote work, and so we have the regulation on remote work, which means that the employer can every time introduce this system of work without consent of the employee. And what are the main legal problems with the remote work in Poland? I think that the main problem with the remote work now in my country is the problem with the defining the legal nature of the remote work, because Poland is a country where so-called civil law employment is very popular. Maybe it seems to you very strange, civil law employment, but in Poland, I don't want to say why, because it's a very long story. But now we have two basic systems of employment in Poland: the labor law employment based on labor contract, and civil law employment based on a civil contract. The difference is, of course, on cost. The civil law employment is very cheap, because you don't have to have the labor law regulation. It's just free. It's just free contract. And of course, labor law contracts, contracts of labor, labor law regulations, which are which must be respected. Yes, in this kind. And what is the difference? What are the criterion of the labor law employment and civil law employment? Of course, subordination. This is, according to our law, the subordination. We call it organizational subordination, which means that employer has many supervisory rights, yes, over the employee work. And what
does it mean? The supervisory rights. Of course, this means that they can have right to order something. They have to right to control employee and many other things. And if we look at the remote work, it's of course the problem with this supervisory rights of employer, because remote means out of work, out of place where the work is usually done. So the main problem with remote work in Poland is that many cases of this remote work could be treated as a civil law employment, which is much more worse than labor law, and it's not good for the social policy in my country. So I think that we should find some legal instruments which can keep many people on remote work in the labor law regime, in the labor law regulation. Then this is the challenge. This is the main challenge of our system. And of course, as I said, these are temporary regulations. And after the epidemic state, we hope this year, maybe next year, we don't know, but we hope that it is a near future. The remote work will not be able to based on this regulation. Yes, 15 minutes. 5 minutes. Okay, 5 minutes. So, but the plan of the government is that the remote work, because if you want to know what is the practice of the remote work in Poland, I have to say that it's a very good, because I have the data that more than 52% of micro, small, and medium-sized enterprises use this type of work. Over 52%. Of course, mostly this is the hybrid system. Hybrid. Some days stationary, some days remote. Yes, but it's very popular. So the government says that okay, let's change this. Let's change this regulation for the permanent regulation, from the temporary for permanent. So, and then there will be a big problem with the legal qualification of the remote work, and I think that this is the challenge. This is the challenge for us, for my country, because of this a very strange system based on the two types of employment: labor law employment and civil law employment. Of course, for me as a professor of labor law, the solution is very easy, because we have to change the situation, and we have to avoid this strange system, the civil law employment. But you know, it's not very easy. So the challenge is very serious. And I prepared some slides on the other problems with the remote work, but because sorry for my I'm not very good in the new technology, so sorry for that. But I think that we have to just to add that, of course, the remote work, the electronic tools are our future, but of course not only kind of work can be
performed by in this system. Yes, I prepared some pictures of, for instance, the taxi driver, how the taxi driver can remote, yes, can be on remote system, or the construction or other, and of course the many times I hear that remote work is very good if you have family, if you have children, you can join the family life and the work. But of course, it's not very easy also. So I think that this is our chance for future. But there are many challenges. There are many challenges we face on, and maybe on the next Congress I will explain how Poland did and how Poland resolved this problem. Thank you very much for your attention. And sorry again for my, Thank you, Professor. Would you stop the compartilhation? Stop. Yes. Yes. No. No. Eu necessito que você pare. Close your page, please. Presentation. Yes. Close. Stop the presentation. If you can see one line, green. No. Go to the green part low in your computer and take off, please. Take off. Yes. Okay, thank you. Ahora vamos pasar para la segunda ponencia del día, los retos del trabajo frente a las nuevas tecnologias en Italia, com o professor Alberto Levi. Tchau, professor Alberto, que é presidente da Comissão de Certificação Constituída em la Fundação Marco Biagi, da Universidade de Modena e Reggio Emilia, diretor do curso de formação especialística em Direito de Trabalho Italiano para participantes estrangeiros, que se desenvolve em la Universidade de Modena e Reggio Emilia. É também um professor catedrático de Direito de Trabalho na universidade e autor de mais de 90 publicações científicas em Direito de Trabalho em Itália, em inglês, espanhol, português e tantos outros mais. É um gosto ouvi-lo, professor, com a palavra por 15 minutos. E o micrófono está em mudo. Muchísimas gracias, doctora Colnago. Es un placer para mí estar aquí. Antes de todo, quiero agradecer a Marta Monsalve por esta invitación tan importante para mí. Marta Monsalve es verdaderamente una amiga. Quiero decir con muchísimo orgullo una amistad de 25 años. 25 años, Marta, son la mitad de una vida activa profesional. La mitad de una vida con muchísimo orgullo, una grande y fraterna amistad. ¿Por qué para mí es tan importante esta amistad? Porque Marta tiene muchas cualidades. Una cualidad es que
Marta es un network. Marta, me parece esta la cualidad más importante. Marta permite la conexión entre muchas personas, entre muchísimos profesores en el mundo entero. Este congreso me parece la demostración de lo que es Marta Monsalve. Marta, muchísimas gracias para estar aquí, muchísimas gracias para esta invitación. Vamos al tema. Como explicó el doctor Yacoub, el concepto de subordinación está mudando de repente. ¿Por qué? Porque el luego de trabajo y el tiempo de trabajo en frente de las tecnologías no son así importantes. Se puede asistir a un fenómeno de destructuración de la noción de subordinación. La remotización del trabajo es una prueba de esta situación. Muy bien, el doctor Yacoub explicó esta remotización che cosa comporta nel nostro ordinamento giuridico lavoristico. Disculpe para mi español, espero que se pueda entender bien. Otra cuestión sobre la remotización. El trabajo en el día de hoy es un trabajo smart. Es un trabajo smart como debe ser smart el teléfono. La persona debe ser smart, el trabajador debe ser rápido, como las tecnologías. El teletrabajo y una figura nueva en el sistema jurídico italiano que se llama lavoro agile. ¿Qué es el lavoro agile? No es el teletrabajo, no es smart work, es un tercer tipo de trabajo, se llama agile para sublinear la alternancia entre dos periodos. Un trabajo entre las empresas y un trabajo de fuera. Por ejemplo, el lunes y el martes en la empresa, el miércoles, el jueves y el viernes de fuera. Un trabajo ágil, un trabajo que no es un trabajo tradicional, un trabajo que implica una nueva noción de subordinación, una subordinazione, diciamo in Italia, attenuata, una subordinazione diversa, una situazione più lieve, più moderata. Ecco, mi collego a tutto quello che ha detto Yacoub fino ad ora per introdurre 3 questioni nuove. La prima, quella relativa al trabajo en las plataformas. La segunda cuestión, el
poder de controle del empleador. La tercera cuestión, la más importante para mí, la formación del trabajador en frente a las nuevas tecnologías. ¿Por qué es la más importante para mí? Porque mi maestra, Luisa Galantino, una grande amica di Marta Monsalve, se io oggi ho questa amicizia con Marta Monsalve e grazie a Luisa Galantino, permíteme por favor un homenaje a la mi maestra que falleció 3 años atrás, y permíteme un pequeño recuerdo sobre una línea de investigación, probablemente la más importante, que fue la línea de la formación. Che cosa diceva Luisa Galantino? Luisa Galantino nel 1985, quindi 35 años atrás, Luisa Galantino escribió que las nuevas tecnologías implican una diferente formación. En nuestro sistema, la formación del trabajador è una formazione limitata al momento in cui il lavoratore si affaccia sul mercato del lavoro, inizia a lavorare. La formazione è una formazione del giovane lavoratore e in realtà le nuove tecnologie implicano un lifelong learning, un apprendimento permanente, dice oggi l'Unione Europea, che è un concetto differente. La formación continua no è el apprendimento permanente. El apprendimento permanente è una evolución de la formación continua, che implica de facto un apprendimento formal, un apprendimento non formal y un apprendimento informal en el luego de trabajo. ¿Qué se puede decir? Se puede decir que Luisa Galantino scriveva che la formazione deve entrare nello schema causale del contratto di lavoro standard. Oggi, come non mai, quelle parole scritte 35 anni fa sono di una attualità incredibile. Le nuove tecnologie ci impongono di considerare che la formazione del lavoratore deve accompagnare il lavoratore, certo per tutto l'arco della vita, con quelle garanzie elementari che debbono servire a mantenere sempre fresche le competenze professionali, ma anche a consentirci quel passaggio fondamentale, quella rivoluzione copernicana che è data dalla digitalizzazione. Ultimo aspetto e mi avvio alla conclusione. Il tema già affrontato da Jakub sul diritto, sul potere di controllo del datore di lavoro.
Oggi noi abbiamo una norma in Italia che è l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Lo Statuto dei lavoratori è stato scritto nel 1970 e 6 anni fa l'articolo 4 è stato modificato. L'articolo 4 tiene conto delle nuove tecnologie e cerca un intreccio, un possibile compromesso tra il potere di controllo del datore di lavoro y el derecho de la privacidad del trabajador. Es muy difícil balanzar este contrasto entre dos valores fundamentales, el poder de control y el derecho de la privacidad. En Italia tenemos un authority, es el garante de la privacidad. El garante tiene una posición muy rígida. Los empleadores quieren una apertura de visión, porque el mundo está mudando. Yo pienso que este punto es fundamental para lo sviluppo del nostro diritto del lavoro, che deve trovare su questi punti della formazione e del diritto di controllo un approccio nuovo, un approccio che faccia salvi i valori del passato, ma che, diciamo, implichi una novità negli approcci a seconda di quello che oggi implica, in considerazione di quello che oggi implica questa rivoluzione copernicana che è la digitalizzazione. Muchísimas gracias. Grazie mille, professor Levi. Tu italiano è facilissimo di capire. Perché eu acho che você tem una origine italiana, professora Colnago. ¿Es verdad? Sì, mio nonno è italiano. E io sono di Brasile. O acento è mais aberto. O sotaque brasileiro è fantástico. Es muy buena exposición, principalmente porque es matemática muy cara. Penso que para todos nosotros en Brasil hay mucho que se explorar con el control de la jornada del laboratório por empregador, com aplicativos, com celular, com notebook, entre outros todos. E agora mesmo teremos uma lei de proteção dos dados que nos ajudará a mirar, a avaliar, entender se um trabalhador é empregado ou não. Entonces, muchas gracias, profesor Alberto. Desde logo, passo la parola para o professor doutor em Direito por la Sorbona de Paris, França, licenciado em Direito por la Universidade Autônoma Metropolitana, professor de Direito de Trabalho e assessor especializado em maestria laboral na Universidade Autônoma Metropolitana de México, comparado em Direito Comparado do Trabalho em Universidades de Hungria, membro da Barra Mexicana, Colégio de Advogados, Academia Mexicana de Direito de Trabalho e la Previsão Social, Sociedade Mexicana de Direito de Trabalho e la Seguridade Social, autor
de muchas obras, el profesor Carlos Reynoso Castillo, que hablará sobre la nueva regulación del trabajo en México. Professor, seja muito bem-vindo. Gracias e com la parola por 15 minutos. Muchas gracias, doctora. Pues muy agradecido con el Instituto el habernos dado la oportunidad de estar esta mañana con ustedes. Mi agradecimiento particular a la doctora Marta Elisa Monsalve, quien me da mucho gusto que podamos coincidir en proyectos tan ambiciosos como estos y que tan exitosos nos permite reunirnos a la distancia, pero con el calor siempre característicos de estos encuentros llenos de ideas y de sentimientos de fraternidad. Pues miren, yo he tomado como pretexto el hablarles del teletrabajo en el caso mexicano, dada la cercanía que en el caso de nuestro país, nuestro legislador ha decidido el pasado 12 de enero agregar un capítulo especial a nuestra vieja Ley Federal del Trabajo e incluirlo como un capítulo especial, como una regulación original. Es un pretexto el hablar de esta regulación en mi país porque me permite, creo yo, pues hablar de lo que para mí es muy importante, que es la gran dificultad, creo yo, que está teniendo el derecho del trabajo, pero hay que ponerle nombre a los culpables, a los que tenemos estos problemas, que son los que nos dedicamos desde el foro, desde la academia, desde los tribunales, a cultivar esta bella disciplina que es el derecho del trabajo. Y creo que vivimos en una situación dramática, no solo por la pandemia, sino una situación dramática que ya veníamos viviendo los laboralistas en el mundo. Y ese drama creo yo que se traduce en la gran dificultad que hemos tenido para que el derecho del trabajo se vaya adecuando a las nuevas realidades. Y frente a esa gran dificultad, creo que los laboralistas no hemos podido modificar y adecuar los conceptos tradicionales del mundo del trabajo a las nuevas realidades. Y que este drama del distanciamiento entre la norma y la realidad, pues se ve ahora de manera mucho más cruda, mucho más evidente con motivo de la pandemia, en donde los conceptos tradicionales de trabajador, patrón, subordinación, ajenidad, salario, etcétera, pues resulta que no los encontramos en la realidad. Pero frente a esa realidad, pues nuestras legislaciones occidentales, básicamente en América Latina, han hecho intentos de irse adecuando a la nueva situación. Y creo que en materia de teletrabajo es uno de los buenos ejemplos de la gran dificultad que ha tenido la legislación laboral para ir acompasando los cambios. Y en el caso mexicano, pues es un buen resumen de cómo los legisladores no han podido retratar la realidad laboral frente a estas nuevas complejidades del mundo del trabajo. Creo que en América Latina tenemos ya una amplia experiencia en materia de regulación del teletrabajo. Creo que casos como el de Brasil, casos como el de Colombia, son ejemplos precursores tal vez de la regulación del trabajo, pero a pesar de ese marco de antecedentes no muy lejanos de la regulación, pues resulta que todavía no acabamos cabalmente de entender cómo abordar estas nuevas realidades y queremos seguir los laboralistas a hablar de subordinación cuando hace muchos años que ese concepto lo estamos perdiendo como el signo distintivo de qué es derecho al trabajo y qué no lo es. Entonces yo creo que en el caso mexicano, este intento de regulación del teletrabajo hay que incluirlo en estas dificultades conceptuales por las cuales atraviesa nuestra disciplina y que hemos tratado de plasmarlas en una legislación que yo diría desde ya que es una legislación en proceso de construcción, una legislación que evidencia las dificultades de regulación de una realidad y que se trata de una regulación que está en proceso de construcción en los años por venir. Se trata de un primer paso aún inacabado, pero que creo que va en la dirección correcta, pero que faltan todavía dar muchos pasos para contar
con un derecho del trabajo, y en este caso concreto con un derecho del teletrabajo que se adecue de manera adecuada a las nuevas realidades. En el caso mexicano se intentó o se intenta regular el tema a partir de 3 grandes rubros. Por un lado, el tema de los conceptos, el concepto de teletrabajo; por otro lado, el tema de las formalidades; y finalmente las obligaciones de las partes, a lo cual me voy a referir brevemente en cada uno de estos apartados. En el caso de los conceptos, pues México sigue de cerca el concepto colombiano de la ley 1221 de teletrabajo, en donde hay algunos elementos del concepto que el legislador mexicano quiso incluir en nuestra Ley Federal del Trabajo. Entre esos elementos están el que se trata de actividades remuneradas como un elemento objetivo, lo cual es una forma de darle la vuelta a lo que es históricamente el pago del salario. Hablar de actividades remuneradas es una forma de distraer lo que finalmente es un salario y puede confundir a los trabajadores para ver si realmente estamos o no en un centro de trabajo. Otro elemento característico del concepto es que no se requiere la presencia física del trabajador. Y ese es un elemento distintivo, pero no determinante, porque hay muchas empresas que no tienen a trabajadores físicamente ahí, que puede ser una orientación en el concepto de teletrabajador, pero no el determinante. El uso de nuevas tecnologías es un concepto que muchos países latinoamericanos han querido definir. México es uno de ellos, donde adopta un concepto de nuevas tecnologías, que siempre cuando les preguntamos a los técnicos si esos son las nuevas tecnologías, siempre están insatisfechos, pero que es porque son conceptos incompletos que no necesariamente son característicos de un teletrabajador. Hay muchos trabajadores que utilizan nuevas tecnologías y eso no los lleva necesariamente a ser teletrabajadores. Sin embargo, en el caso mexicano se ha considerado que las nuevas tecnologías se utilizan de manera primordial, y este elemento, este calificativo, puede ayudar a distinguir a teletrabajador, pero no necesariamente permite una situación concreta que permita identificarlos. Y tal vez, como ya lo señalaba el profesor Levy, el elemento donde no nos ponemos de acuerdo es cómo identificamos acá la subordinación, llamada así en la ley mexicana, pero que ahora se señala que estos mecanismos permitirán tener contacto y mando frente a los trabajadores, que es un intento de actualización del concepto de ajenidad de principios del siglo pasado y de subordinación, donde, como ya señalaba el doctor Levy, pues la nueva realidad dificulta identificarlo. Si no hemos logrado inventar un nuevo concepto de ajenidad y subordinación y estamos dando la vuelta a construir nuevos conceptos que son de difícil realización. Sin embargo, ahí me parece que tenemos un pendiente conceptual que no hemos podido resolver en los últimos años y que me parece en el caso mexicano se resuelve a medias. Otro elemento del concepto mexicano de teletrabajo es que se señala en México que para considerarse teletrabajador hay que realizar por lo menos el 40% de las actividades en el centro de trabajo bajo esta modalidad. Digamos, ahí hay un elemento cuantitativo que ayuda para identificar, pero que no resuelve totalmente, porque ¿cómo medir ese porcentaje en la práctica para ver si estamos de lleno o no en materia de teletrabajadores? Paso al segundo punto sobre las formalidades. Evidentemente, el cambio de un elemento sustancial del contrato de trabajo, como es el lugar de trabajo, pues tiene que pasar por el acuerdo de voluntades de las partes, y esto hace que el concepto mexicano de teletrabajo requiera que sea por escrito y de manera voluntaria, aunque reconociendo esto que le llama ahora la ley mexicana el derecho a la reversibilidad, que es una forma elegante de llamarle al acuerdo de voluntades otra vez y que las partes pueden regresar al esquema anterior. Pero el legislador mexicano sugiere que haya una serie de cláusulas en el contrato que se refieran a temas, por ejemplo, los equipos y insumos que se deben de dar al trabajador, que se describa el monto y los conceptos de servicio que puede pagar el patrón al trabajador por la electricidad y el internet, lo cual suena bien en una plática, pero es particularmente complejo llevarlo a cabo, y lo que están empezando a hacer las empresas mexicanas es simplemente señalar una cantidad fija mensual para pagarlo por estos conceptos, porque no necesariamente es fácil
tener un elemento objetivo que permita ver qué de todo lo que paga una casa por concepto de Internet corresponde al servicio que se está usando para el trabajo. Pero aparece otra vez el tema de los mecanismos de supervisión como un elemento que está a debate en el contrato. Otra vez, la dificultad de caracterizar a la subordinación como un elemento que sigue apareciendo en las formalidades del contrato. Un elemento que ahora sugiere el legislador mexicano es que el tema del teletrabajo se incluya en los contratos colectivos, lo cual encontró sorpresivamente a los mismos sindicatos cómo era este elemento que entiendo la buena intención de que se ha discutido en una mesa de negociación de contratación colectiva, se puede convertir en un elemento de debate y de avance en la contratación colectiva, porque en el caso mexicano, la firma de un contrato colectivo o la revisión del mismo es un elemento para poder estallar una huelga. Y hoy en día entonces aparece el teletrabajo como un elemento que puede llevar a otros conflictos que no están suficientemente regulados y que incluso los sindicatos apenas, me da la impresión, están en proceso de aprendizaje de lo que significa llevarlo esto al terreno de las relaciones colectivas, donde me parece vamos poco a poco aprendiendo cómo el nuevo sindicalismo tendrá que abordar problemáticas como estas, en donde por lo menos en México vamos lentamente. Y por último, las obligaciones de las partes. Tenemos ahí una lista de obligaciones importantes, por ejemplo, para los patrones, dar los insumos, instalaciones, mantener los equipos, lo cual se antoja difícil en una parte logística, cómo mantenemos los equipos si están en la casa del trabajador, cómo se van a pagar estos servicios de la electricidad, del Internet, el derecho a la desconexión, que es un derecho totalmente desconocido en México, que ahora aparece como una obligación a cargo del patrón y no conocido en el caso de los trabajadores. La desconexión, como ya en la experiencia europea, no solamente es apagar el teléfono, es algo mucho más complejo, de lo cual no tenemos todavía un amplio conocimiento en el caso mexicano. La obligación de capacitar y adiestrar a los trabajadores en estas materias, como ya se señalaba, es algo que tendrá que actualizarse en el nuevo contexto y habrá que trabajar en nuevos contextos de capacitación y adiestramiento que actualmente en nuestro marco jurídico se muestra bastante limitado en la nueva realidad. Yo terminaría, por cuestiones de tiempo, pues señalando lo que me parece son grandes retos para abordar el teletrabajo, a pesar de que haya esfuerzos legislativos en países como el mío. Creo que el gran reto para los que nos dedicamos a este tema es la deuda que tenemos los laboralistas de una construcción conceptual más adecuada a las nuevas realidades, no solamente del 2020 para acá, sino que ya traíamos ese déficit desde años anteriores y no hemos sido capaces de avanzar en una reconstrucción conceptual del mundo laboral a partir de nuevos paradigmas como pudieran ser los derechos humanos. Nos agarra ahora con mucha prisa el tratar de construir conceptos en el mundo del teletrabajo y las deficiencias que encontramos en algunos regímenes laborales como el mexicano, pues muestran ese reto conceptual que todavía tenemos enfrente. Pero yo creo que el teletrabajo pues hay que analizarlo también desde el punto de la seguridad social y los riesgos de trabajo, en donde el marco jurídico de la seguridad social y la previsión social apenas se está adecuando a la nueva realidad, y en el caso mexicano tenemos todavía muchos problemas de un régimen que ahora es imperfecto, porque incluso en el caso mexicano se anuncia que en el próximo año y medio habrá normas que señalen cuáles son las necesidades logísticas que debe tener el trabajo en el centro de trabajo. Entonces creo que el tema de la seguridad social es un tema que habrá que abordar en materia de trabajo. El tema fiscal, cómo vamos a conceptualizar y a fiscalizar los pagos que se hagan al trabajador, ¿va a estar grabado o no va a ser grabado? El régimen fiscal, pues ahí está pendiente que lo revisemos. Ya no digamos en el tema de la eficacia de estas normas. Todo el esquema de inspección del trabajo y de eficacia está diseñado para una situación presencial. Yo no imagino a un inspector del trabajo tocando a la casa de alguien diciendo vengo a inspeccionar su silla o su comedor donde está trabajando. Eso es lo único que nos muestra que los aparatos de verificación del cumplimiento de las normas tocan con pared en situaciones como estas, y me parece que incluso en la política laboral de un país, en la política
preventiva de un país y en particular de la inspección del trabajo, tenemos mucho que hacer. Yo terminaría simplemente reiterando mi agradecimiento por darme la posibilidad de compartir con ustedes estas breves reflexiones, pero creo que los que nos dedicamos al modo de trabajo tenemos mucha tarea que hacer y mucha de esta tarea pasa por eventos de esta naturaleza en las cuales siempre es grato encontrar amigos y reencontrar gente con las que compartimos esas preocupaciones. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, profesor Carlos Renaud. Su preocupación es también nuestra, porque en Brasil, ahora mismo, son muchos trabajadores en su casa. ¿Y cómo hacer con la fiscalía? Por verificar cuestiones de ergonomía, de posturas, entre otras tantas, que poderão trazer muchos y muchos otros problemas en la salud de las personas. Es un gusto estar con todos ustedes. Marta sempre muy generosa, nos permitindo tamanha festa en internet. Entonces, ahora voy a hablar con un gran amigo que conocí también en razón de la Marta, Karina, que es José Francisco Castro, y es también un gran amigo de mi marido, Jorge, que le envía muchos abrazos desde Brasil. José Francisco es doctor en Derecho por la Universidad Católica de Valparaíso, Magister en Derecho de la Empresa Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster em Direção de Recursos Humanos, Universidade Diego Portales, abogado e licenciado em Ciências Jurídicas e Sociais e Universidade de Chile, investigador do Departamento de Estudos de la Direção de Trabalho e professor del Magister em Direito de la Pontificia Universidade Católica de Chile, diretor da Sociedade Chilena de Direito de Trabalho e Seguridade Social. Professor José Francisco também é autor do livro La Protección de la Intimidad del Trabajador, assim como de publicações sobre temas laborales em revistas especializadas, coautor de los Derechos Laborales em Novo Regime Concursal. E hoje vai falar para nós cerca de las novas tecnologias e o direito à privacidade do trabalhador em Chile. Muchas gracias, profesor. Con la palabra. Muchas gracias, querida Lorena, por tu presentación. Una gran amiga. Correspondo los saludos a mi gran amigo Jorge también. Siempre con mucho cariño para ustedes, ¿no? Para ustedes dos. Y bueno, agradecer la invitación que me hizo Marta a participar de este congreso. Ella siempre tan generosa, y esta capacidad que tiene, como bien decía Alberto, de conectar, de vincular personas distintas, de distintos lugares del mundo, en pos de iniciativas como esta. Así que una Marta la conocí no hace tanto tiempo como Alberto, pero sí ya hace algún tiempo en algún congreso regional americano, en Guayaquil, creo, si no me equivoco, allá hace bastante años, y siempre es un privilegio seguir comunicándome con ella. Bueno, agradecer además la posibilidad de participar de un panel tan interesante como este. He podido escuchar las exposiciones de Jakub, Alberto, Carlos. Espero escuchar también la de César después, y veo que tenemos puntos en común, así que en algunas partes me remitiré un poco a lo que ya se ha señalado. Mi ponencia se titula Las nuevas tecnologías y el derecho a la privacidad del trabajador, y básicamente voy a tratar de aprovechar al máximo los 15 minutos. La he estructurado
al principio con una referencia general sobre el derecho del trabajo, la privacidad y las nuevas tecnologías, vínculos que existen. Después se identificaban algunas temáticas específicas, también una refería al teletrabajo y el derecho a la privacidad del trabajador. Ahí parte me ha adelantado bastante la exposición de Carlos. Después haré una referencia también al control del empleador a través de dispositivos de videovigilancia, cámaras, grabación de sonido, como nuevos mecanismos de control también. Y bueno, y a continuación, si el tiempo lo permite, también alguna referencia al control del empleador a través de la utilización de sistemas de geolocalización y GPS, para terminar con unas conclusiones generales. Esa va a ser la estructura que voy a seguir. Bueno, la primera idea respecto del derecho del trabajo y las nuevas tecnologías es afirmar que los cambios tecnológicos han sido siempre un factor determinante en la evolución del derecho del trabajo. O sea, esta relación entre derecho del trabajo y tecnología ha existido siempre. Está en el origen de nuestra disciplina, además. Cabe recordar que el origen del derecho del trabajo, como todos sabemos, ¿cierto?, está vinculado a las consecuencias sociales de la revolución industrial, o sea, las nuevas elementos tecnológicos. Y todas las primeras revoluciones industriales, las primeras fases, están referidas a las distintas fuentes de energía. Y hoy se habla de una cuarta revolución industrial que está vinculado con las tecnologías de la información. Entonces, la relación entre tecnología y derecho del trabajo, utilizando un poquito la expresión que en otro contexto utiliza el profesor Manuel Carlos Palomeque, ha sido un compañero de viaje permanente, ¿no?, la tecnología respecto del derecho del trabajo. Bueno, resulta que respecto de el derecho a la privacidad también ocurre lo mismo. Si uno se va a los orígenes del derecho a la privacidad, que todos los autores más o menos concuerdan, es que tiene un origen anglosajón, en el Right to Privacy, en el artículo del 1890 de Samuel Warren y Louis Brandeis, en la revista de la universidad, ¿cierto? Se hace referencia a los nuevos inventos, se habla ahí. Bueno, ¿por qué? Porque los que no han tenido oportunidad de familiarizarse con este artículo, Samuel Warren era un senador que estaba siendo bastante acosado por la prensa de Boston por su vida privada, ¿cierto? Bastante desordenada, podríamos decir, ¿eh? Bastante ligera. Entonces, le tomaban fotos, se le publicaciones en los periódicos, y él, un poco inquieto por esto, se junta con un antiguo compañero de la universidad, con Louis Brandeis, y señala, algo tenemos que hacer, y publican este artículo de Right to Privacy en 1890, donde señalan que de alguna forma este derecho a la privacidad está implícito en el sistema jurídico norteamericano, y esto después empieza a ser acogido por los tribunales de Estados Unidos y se empieza a configurar lo que conocemos hoy día como el derecho de la privacidad. Entonces también, la tecnología también ha estado vinculado desde su origen al derecho a la privacidad. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Que tenemos que las empresas cada vez implementan adelantos tecnológicos para obtener una mayor producción como consecuencia de la globalización y de la competencia internacional, y esto afecta a las relaciones laborales, básicamente por dos razones. Uno, porque hace que las empresas cuenten con mayor información, con mayor acceso a datos respecto de sus trabajadores. Y de ahí es importante, ¿cierto?, toda la legislación que ha salido respecto de protección de datos y protección de datos del trabajador. Hace poco, ¿cierto?, hay una ley orgánica en España que lo reguló expresamente este tema, y ha habido en Chile también, se incorporó hace algunos años una norma específica en nuestro Código del Trabajo. Por una parte, la información, los datos que tiene el empleador, que son cada vez mayores, pero por otro lado también el control empresarial, el ejercicio del poder de dirección del empleador a través de las nuevas tecnologías es cada vez más riguroso, cada vez más intenso. No es lo mismo tener un supervisor, una persona humana, ¿cierto?, una persona natural, ¿cierto?, que tener algún elemento tecnológico, ya sea una cámara, un escáner, ¿cierto?, o un GPS. Entonces,
El empleador cuenta cada día con mayores herramientas para vigilar las actividades y recopilar datos cada vez más completos de sus trabajadores. Por ejemplo, y esto lo podemos ver también a través de nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Bueno, no solo el teletrabajo, que ya no es tan nuevo, sino que también en toda la discusión sobre los trabajadores de plataformas digitales. Vemos que más allá de la discusión sobre si son trabajadores o no, ahí vemos un poco la evolución que han tenido los distintos sistemas en su ordenamiento jurídico, pero el elemento tecnológico está muy presente. Sin el elemento tecnológico, con el desarrollo que tiene, no habría trabajadores de plataformas digitales, ¿cierto? Como el caso de Uber, Rappi, etcétera. Globo, etcétera. Entonces, tenemos esta situación donde, por una parte, las relaciones laborales se ven afectadas fuertemente por la utilización de elementos tecnológicos en esta cuarta revolución industrial, por una parte, por el acceso a información y datos, y por otra parte, el ejercicio del control empresarial. Y esto se plasma, yo identifiqué tres problemáticas. Una, quiero hacer una referencia al teletrabajo, y las otras dos que señalé. Y respecto del teletrabajo me remito a lo que señaló Carlos en el tema más de fondo. Informarles también que en Chile era un área que no estaba regulada hasta el año pasado. Recién el año pasado la ley 21.220 del 26 de marzo del 2020 se aprobó una ley de teletrabajo que viene a regular esta modalidad contractual y de alguna forma reproduce las regulaciones más o menos que se han ido dando en los países latinoamericanos. Quizás algunos elementos novedosos son la posibilidad que contempla de un derecho a desconexión de los trabajadores, el tiempo de desconexión que deberá ser al menos de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, que es una novedad. Se regula específicamente el derecho a desconexión, más allá de la discusión que hay si efectivamente es un derecho distinto o una nueva expresión del derecho a descanso, que es una discusión que tenemos los laboralistas, pero primera vez que se regula expresamente en Chile. Se incorpora también como aspecto interesante en esta legislación del teletrabajo que los equipos, herramientas y materiales para el trabajo a distancia o teletrabajo, incluido el elemento de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador, y en ningún caso podrá ser el trabajador obligado a utilizar elementos de su propiedad. También el empleador deberá costear los gastos y costos de operación, funcionamiento y reparación de equipos. O sea, que el teletrabajador no sustente, no financie él con sus propios recursos, ¿cierto?, la prestación de servicios. Yo diría ese es el otro aspecto interesante, porque ¿qué pasa? Que muchas veces el teletrabajador desde su domicilio y ocupa su propio computador, su conexión a internet, gasto en luz eléctrica de su propio domicilio. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Que esta ley se dicta el 26 de marzo, o sea, se aprueba, se publica en el Diario Oficial de Chile el 26 de marzo de 2020, en un contexto de pandemia, de esta pandemia que tenemos del coronavirus, pero la verdad es que esta regulación que establece que tiene que haber un acuerdo, ¿cierto?, ya sea en el propio contrato de trabajo o en un documento, un anexo al contrato de trabajo, esto no es lo que ha pasado en la práctica a partir de la pandemia. Lo que hemos tenido más bien, lo que yo llamaría un teletrabajo atípico o un teletrabajo de emergencia o situación excepcional, donde más allá de un acuerdo entre el trabajador y empleador ante una situación de emergencia por el confinamiento, las medidas de confinamiento que ha optado el gobierno, el trabajador ha tenido que trabajar en su domicilio y en los hechos ha tenido que costear mucha de esa prestación de servicios con elementos propios. Yo creo que eso es un poco lo que predomina. Entonces tenemos teletrabajo regulado con esta ley que salió aprobada, pero también tenemos teletrabajo atípico por nuestra situación de emergencia. Les pongo un ejemplo para que se familiaricen. En el colegio de mis hijos, los profesores, se decretó el confinamiento y los profesores tuvieron que empezar a hacer clases desde su domicilio. Y los profesores no firmaron ningún contrato, ningún documento, simplemente el día lunes, a la primera hora, en vez de hacer la clase presencial, tuvieron que utilizar su propio computador, su propia conexión a internet, su propia electricidad. Entonces, eso ha predominado en distintos sectores. Entonces, uno de los desafíos, quizá agregándolo a lo que señalaba en su excelente exposición Carlos,
en el caso de Chile, me imagino que también será en otros países, es regularizar esta situación. Como este teletrabajo de facto, teletrabajo atípico que llamo yo, en definitiva, logra enmarcarse dentro de las disposiciones legales que se han dotado a los países, en el caso nuestro de Chile. Bueno, pero además, en el caso del teletrabajo, tenemos algunas problemáticas específicas respecto a la privacidad del trabajador. Y yo he identificado básicamente tres. Una, que tiene que ver con la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Como hay un contacto más permanente, un flujo de comunicación, porque por este elemento locativo, esta distancia física que hay entre el trabajador y el empleador, muchas veces el límite entre las comunicaciones con la empresa y las comunicaciones privadas no es tan claro. Se ha visto también acá, por ejemplo, la utilización de WhatsApp privado del trabajador para efectos laborales, correos privados, etc. Entonces, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas como derecho pasa a ser muy amenazado, yo creo, en un contexto de teletrabajo. Una segunda problemática referida a la privacidad, yo creo que tiene que ver con la inviolabilidad del domicilio. Y ahí hubo una distinción entre, por una parte, una inviolabilidad física del domicilio y una inviolabilidad virtual. Una inviolabilidad física que tiene que ver con que hasta qué punto, de alguna forma Carlos lo señalaba en su presentación también, se puede permitir el acceso, ¿cierto?, ya sea del empleador, ya sea del organismo asegurador de prevención de riesgo, en materia de salud y seguridad laboral, utilizo una expresión para que pueda ser comprendida en todos los países, o la fiscalización laboral, la inspección del trabajo, respecto a cómo controlar el cumplimiento de las condiciones de trabajo cuando hay un derecho fundamental, la inviolabilidad del domicilio. La solución chilena que sea a través de la autorización del propio trabajador de su domicilio. Otros países han optado por la autorización judicial, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, pero yo efectivamente creo que ahí hay algo que efectivamente está pendiente. Pero también hay una inviolabilidad virtual del domicilio, que es lo que pasa con las cámaras de vigilancia. O sea, para poner un ejemplo, ustedes estamos en esta reunión, hoy día ustedes están viendo una parte de mi biblioteca atrás, están viendo algunas cosas personales que tengo. Bueno, lo mismo pasa con el empleador, ¿cierto? Cosas familiares, de sus hijos, del aspecto más íntimo de la persona. Entonces yo creo que ahí hay una segunda problemática. Y la tercera problemática referida a la privacidad tiene que ver con la protección de datos personales del trabajador. Yo creo que también por efecto del teletrabajo hay un mayor acceso a información, hay un mayor acceso a datos personales del trabajo a través de las distintas aplicaciones, las distintas plataformas tecnológicas. Bueno, me quedan solo 2 minutos, así que voy a dejar enunciados los otros 2 temas. Uno, referido al control del empleador a través de dispositivos de videovigilancia o de grabación. Bueno, después ustedes pueden ver en mi ponencia, el texto esto estaba desarrollado. Decir que un par de cosas, que efectivamente a través de los dispositivos de videovigilancia, de grabación, etcétera, tenemos un control mucho más intenso de la prestación de servicios del trabajador, que muchas veces puede ser invasivo, y que en general los estados, por lo menos los que más he estudiado yo, que el caso de Chile y España, han avanzado en ciertos estándares. O sea, primero, por ejemplo, que el uso de cámaras debe ser conocido por los trabajadores, ¿no? Primero, eso es algo claro. En España, la ley de protección de datos lo tiene consagrado expresamente. En Chile es una cosa bien particular. No lo ha dicho la ley, lo ha dicho un órgano administrativo, que es donde yo trabajo, la Dirección del Trabajo, a través de sus dictámenes. Pero el criterio ha sido el mismo. Acá en Chile se dice que tiene que estar en el reglamento interno de la empresa. Bueno, y el segundo criterio, que también ya es bastante común, es que se prohíba la instalación de sistemas de grabación de imágenes o de sonidos en lugares como vestuarios, aseos, baños, comedores o sitios de esparcimiento de los trabajadores, como forma de respetar también no solo su privacidad, sino también su libertad de expresión. Bueno, y de alguna forma este mismo criterio se ha ido ampliando también a un sistema que es mucho más invasivo de la privacidad, sobre todo, que es la utilización de GPS. El GPS es una herramienta que permite localizar a las personas o vehículos en un punto geográfico determinado y en un tiempo determinado. O sea, puede saber qué es lo que está haciendo el trabajador en cada minuto, dónde está, qué está haciendo, si fue a hacer una cosa distinta, y si lo utiliza más allá de su jornada, puede afectar incluso su vida personal. Bueno, ahí también se ha ido asentando el criterio de que sea
conocido por el trabajador, ya sea que se le implemente a través de su teléfono celular, de su teléfono móvil o de algún otro elemento tecnológico. Bueno, como está terminando mi tiempo, solo un par de ideas para terminar. Como consideraciones generales, primero, señalar que la incorporación de nuevas tecnologías al interior de la empresa contribuye a generar una mayor amenaza de vulneración de derecho a la intimidad o vida privada del trabajador, y que en el ámbito laboral aparecen determinados ámbitos o esferas de privacidad o intimidad que es necesario proteger, sean tanto ámbitos físicos o materiales, como era tradicionalmente, los casilleros, ¿cierto?, su correo físico, la carta en el sobre de papel, etcétera, pero hoy día también tenemos espacios de privacidad virtuales o digitales, y ahí encontramos el correo electrónico, la mensajería instantánea o la protección de datos personales. Bueno, frente a esta amenaza de las nuevas tecnologías, en mi opinión, el derecho a la privacidad del trabajador se constituye en un importante dique que no solo protege al trabajador de la intromisión del empleador en sus aspectos más privados, sino que también lo reafirma en su calidad de ciudadano y en el libre desarrollo de su personalidad. Muchas gracias. Gracias, José Francisco, por su ponencia. Es realmente muy importante o aspecto da privacidade do trabalhador, e aún com toda a tecnologia, o trabalho em sua residência, com objetos familiares e uma invasão que nos espera. Agora mesmo vamos passar a palavra para o professor César Villarreal Aragão, maestro em impostos com menção honorífica à Universidade Anáhuac, contador público do Instituto Tecnológico Autônomo de México, licenciado em Direito, Universidade Tec Milênio, sócio-diretor da firma V.G. e Companhia SC, catedrático em Universidade de Contabilidade Financeira, síndico e assessor em finanças, compliance, auditoria e prevenção de lavado de dinheiro em empresas públicas e privadas. O professor é catedrático em universidades públicas e privadas de contabilidade financeira. E com a palavra sobre transformação digital de los negócios e o trabalho em México, o professor César Villarreal. Professor César. Professor, você poderia conectar com o áudio e o vídeo? Vamos a ver qué pasa porque él estaba en sala. Marta, penso que há problema tecnológico agora. Sí. Então, enquanto o professor vai a conectar, vou aproveitar para fazer uma pequena homenagem à minha grande amiga Marta, por quem tenho uma grande admiração, que é uma grande jurista que nos influi com sua energia, cultura e capacidade para unir as pessoas. E Marta é para mim referente mundial de uma mulher forte que abre caminhos em área jurídica para tantas outras. E por isso necessito fazer graças por la invitação, por carinho, por la colaboração de trabalhar com você em la revista LTR de Direito de Trabalho, a quem devo muito, porque agora, se não é Marta, não teremos tantos riquíssimos artículos internacionais que vienen siempre de sus congresos mundiales. Entonces, enquanto o professor
César conecta, yo necesito hacer mis agradecimientos más completos a Martita. Gracias, gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Lorenita. Podríamos aprovechar el momento mientras se conecta César de si hay preguntas para los distinguidísimos, porque me parece que sí, en el chat hay preguntas que podemos formularles. En chat. Sí, por ejemplo, para Alberto, que si en Italia el consentimiento del trabajador es o no suficiente. Exactamente, muchísimas gracias, Marta. José Francisco, yo pienso que antes de todo, mis felicitaciones para tu ponencia. Muy, muy interesante y una brevissima annotazione. Molto interessante quel punto di cui tu parlavi del consenso del lavoratore. El consentimento en el Chile es suficiente, en la Italia no es suficiente. ¿Por qué? Perché il legislatore italiano, ma soprattutto i giudici italiani, ritengono che il tema della dignità del lavoratore non sia un tema negoziabile a livello individuale. Quindi il consenso del lavoratore non è sufficiente a garantire l'altezza dei valori che sono coinvolti. Che cosa serve in Italia? Serve ad escludere il reato, quindi l'illecito penale, ma non l'illecito civile, non l'illecito amministrativo, perché il controllo attuato attraverso le tre, attraverso questi impianti tecnologici espone a tutte e tre i fronti di responsabilità in Italia. Quindi, io credo che, come ho cercato di spiegare nella mia relazione, io credo che questa materia necessiti di una flessibilizzazione, di un ripensamento. E credo che la posizione del Cile, che è poi la posizione della Spagna, sia una posizione che permetta un adeguato equilibrio tra le diverse istanze. Grazie, José Francisco. Gracias a ti, Alberto, por tu interesante aporte y tu brillante exposición anteriormente. Como te decía en el chat, bueno, esta es una legislación reciente en Chile que todavía no cumple un año porque es de marzo del año pasado, entró en vigencia en abril 2020, pero que ha generado algunos cuestionamientos y en esta materia, en el del consentimiento del trabajador, todavía no sabemos bien qué va a pasar, porque por varias razones. La principal es que, como estamos en una situación todavía de crisis sanitaria, o sea, ni los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo, ni los empleadores están yendo a los domicilios de los trabajadores. Entonces, un poco todavía estamos en esta situación de emergencia. Las fiscalizaciones se están haciendo a distancia. Pero es un tema que es complejo porque hay varios bienes jurídicos también y varios derechos en juego. O sea, por parte del trabajador también está su derecho a la salud y seguridad laboral, efectivamente que realice su trabajo en condiciones adecuadas. ¿Y cómo eso tú lo supervisas? Si la supervisión solo la puede hacer a través de imágenes, de fotografía o de video, o es necesario efectivamente ver el lugar de trabajo, porque el teletrabajo lleva también algunos riesgos ocupacionales importantes, enfermedades de columna, de espalda. O
¿cierto? Por el músculo esquelético, ¿cierto? Muscular y respecto de elemento óseo también. Entonces, son bienes jurídicos que están en juego. Ahora, ¿por qué se adopta esta solución? Porque en Chile, tal vez tú lo sabes, Alberto, pero reiterarlo, predomina mucho una visión muy, tal vez, individualista de las relaciones laborales. Tenemos y muchas normas quedan sujetas al acuerdo de trabajador con el empleador, con lo que de alguna forma también se desconoce que cada vez que da su acuerdo el trabajador sigue estando en una situación de subordinación o dependencia, o sea, no es un acuerdo entre iguales. Entonces, evidentemente, particularmente para los controles del empleador. Entonces, también es un tema que no sé si será la mejor solución, la verdad. Yo creo que va a haber que verlo en la implementación, porque efectivamente un trabajador, además con el tema de la crisis económica que tenemos, la crisis social, que está cuidando su fuente de empleo, en una relación de subordinación o dependencia, puede ser muy fácil que dé su consentimiento, quiéralo o no, y que esa inviolabilidad de domicilio, en definitiva, solamente que en el papel, pero no se vea en situación de ejercer un derecho fundamental por esta situación específica. Bueno, eso quería comentar, Alberto. Gracias, profesores. Ahora voy a presentar al profesor César Villarreal Aragón, maestro de impuestos con mención honorífica Universidad Anahuac. Hablará acerca de transformación digital de los negocios y el trabajo en México. Disculpa, profesor César, por no repetir su currículo, porque aún antes de su problema con conexión, nosotros habíamos hablado acerca de todo él. Entonces, sin más delongas, paso a usted la palabra por 15 minutos. Sí, gracias. ¿Me escuchan, verdad? Un ¿Me poco escuchan cortado. bien? Ok. Ahora sí. Sí, muchas gracias a Iltras, a la doctora Marta, a todos los que han hecho posible esta presentación. Reitero una disculpa, justamente estamos en medio de un apagón en la zona noreste de México. Estoy hablando desde Monterrey que hace frontera con los Estados Unidos, con Texas. Entonces, bajó bastante la temperatura, ahorita estamos como a -3 grados, no es común tener temperaturas tan bajas aquí, y hubo un problema de energía eléctrica, lamento mucho. Entonces, trataré de simplificar un poco la presentación que tenía y trataría de ir a las ideas principales. Una disculpa si hay algo redundante, una disculpa si hay algo que de alguna manera no esté un poquito en coherencia con lo que se ha dicho hasta el momento. Lamentablemente no tuve oportunidad de escuchar ninguna de las participaciones por este problema. Pero entrando, digamos, un poco al tema que quería compartir y que estuve preparando en días anteriores, indudablemente estamos en un momento de una disrupción extraordinaria. Los avances tecnológicos en años recientes han provocado una serie de cambios que se han agudizado con la pandemia. Tecnologías como blockchain, como cloud computing, como la red de internet, por supuesto, el teléfono celular, han ido provocando una serie de modificaciones en los modelos de negocios, y se habla de una digitalización del trabajo y de los negocios. Y esto tiene una serie de implicaciones muy importantes desde la perspectiva tanto laboral como empresarial. Uno de los aspectos y la tesis principal, la idea fundamental que quisiera compartir en esta mañana es que no debemos perder de vista que la tecnología es solamente una herramienta, y que para poder implementar
debidamente todas estas tecnologías, el factor humano es fundamental. En recientes estudios del Foro Económico Mundial, documentos que son públicos, se menciona esta perspectiva de cambio en muchos de los trabajos como nosotros los conocemos, por una parte. Por otra, se habla de porcentajes muy importantes de capacitación, de porcentajes de trabajadores que deberán capacitarse, que deberán aprender nuevas competencias para poder tener acceso a estos nuevos modelos de trabajo, a estas nuevas cadenas productivas, a esta digitalización del trabajo. Eso, en cierto sentido, pareciera amenazante respecto del trabajo en sí. Se habla de una desaparición de varios millones de trabajos a nivel mundial, aunque por otro lado también se habla de la aparición de nuevas formas de trabajo. Pero creo que un aspecto fundamental es no perder de vista que el factor humano es esencial para poder llevar a cabo esta transformación, para poder llevar a cabo este cambio. En este sentido, desde la perspectiva de las empresas, desde mi experiencia como asesor, es muy, muy importante que al momento de adoptar una tecnología, las empresas primero hagan un análisis de los procesos que tienen implementados. La tecnología como tal no es una varita mágica, no es algo que vaya a resolver los problemas de manera instantánea. Es solamente una herramienta y lo fundamental es el factor humano, como lo mencionaba. Entonces, se debe hacer un análisis de los diferentes procesos que tienen las empresas. Es muy importante la participación de los trabajadores en todos los niveles, ¿no? Directivos, gerentes, trabajadores operativos, para poder implementar, para poder hacer una adecuación de las tecnologías que permitan una implementación exitosa de estas nuevas tecnologías. Creo que también es muy importante al momento de hacer esta adaptación tecnológica de las empresas que los trabajadores estén conscientes de su participación y que al final es un proceso de lo que se denomina de adentro hacia afuera, es decir, el trabajador debe entender la nueva tecnología y él mismo debe estar muy consciente de cómo las nuevas herramientas pueden ayudarlo a mejorar en la productividad. Esto creo que es fundamental para poder caminar hacia una mejora y hacia una digitalización del trabajo. Por otro lado, me parece fundamental el liderazgo que se requiere en este nuevo entorno. Hay algunas características de esta sociedad digitalizada que indudablemente están incorporando elementos que los líderes, y cuando digo líderes, me refiero a todo aquel que esté participando en equipo al momento de implementar un trabajo. Las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales de base tecnológica están teniendo un impacto muy importante en lo que se conoce, dado un fenómeno que tiene ya algunos años de ser estudiado y conocido como colapso del contexto. Esta posibilidad de saber prácticamente en tiempo real el actuar de las personas y en diferentes contextos.
y esto tiene una serie de implicaciones para el liderazgo muy importante. Por poner un ejemplo de esta situación, suponiendo, ¿verdad?, que en una empresa mexicana, un trabajador, un comisionista de una empresa de pagos electrónicos empezara a trabajar en nuestro nuevo entorno digital. ¿Qué significaría el nuevo entorno laboral para este comisionista? Diferentes circunstancias. Por ejemplo, el hecho de poder trabajar desde cualquier lugar. Lo mismo desde un café, desde un parque, desde su casa, prácticamente en cualquier lugar donde tuviera acceso a Internet, podría conectarse a su oficina, que básicamente se convierte en una computadora virtual. Ya ni siquiera es necesario tener una única computadora, una computadora física, sino que esa computadora está en algún lugar de la red. Esta computadora además almacena toda la información que se va procesando en la computadora virtual en un servidor remoto. Ese servidor remoto es, al final de cuentas, donde se tiene almacenada toda esta información, y además la computadora virtual tendría implementados una serie de mecanismos para supervisar desde la hora de entrada del trabajador, la hora de salida, las páginas de Internet que visita cuando realiza su trabajo. Tendría de manera automatizada un seguimiento de los diferentes estándares que el trabajador estuviera alcanzando o no alcanzando para poder tener una evaluación. Las evaluaciones pues seguramente serían a través de conferencias virtuales como estas. No importa ya si la realiza desde un parque, la realiza desde su casa, la realiza en un café. Indudablemente que esto tiene una serie de implicaciones desde la perspectiva de la productividad, desde la perspectiva de la confidencialidad de la información, pero también desde la perspectiva de las relaciones sociales. Siguiendo con el ejemplo que estoy mencionando, supongamos que este trabajador, este comisionista, vamos a denominarlo el señor X, un día por redes sociales se entera que un señor Y es detenido en un lugar de la Ciudad de México, que intenta sobornar a un policía, que lo detienen en estado de ebriedad, y además se entera que ese señor Y es socio de la empresa para la cual él trabaja. Esto indudablemente le estaría implicando un dilema de tipo ético. A esto es a lo que me refiero un poco con el colapso del contexto. Esta imposibilidad de tener ámbitos privados para las personas donde de alguna forma tengan una imagen, ¿verdad?, ante la familia, otra como trabajador o directivo, otra como socio, en esta actualidad, dada la potencia de Internet y de las redes sociales, eso se vuelve sumamente complicado, y esto tiene una serie de implicaciones muy importantes para el liderazgo, de tal manera que se vuelve fundamental los valores en el actuar diario y en todo lugar y en todo momento para poder verdaderamente liderar el cambio digital. Me parece pues que hay una serie de retos muy importantes. El del liderazgo, el del factor humano, creo, es un aspecto esencial en este momento, que incluso va por delante de los cambios legales que pudieran realizarse y que debieran adelantarse
a esos cambios legales. Estos creo que van a llevar algún tiempo en poderse implementar y me parece que el trabajo en equipo, la sociedad al interior de la empresa, de los trabajadores, de este liderazgo, es un aspecto fundamental para poder llevar a buen término este cambio y que al final los beneficios superen a los costos. Gracias, profesor César Villarreal Aragón. Marta, ¿hay más alguna pregunta, alguna demanda? Le preguntan al profesor Yacoub, ¿la justicia en Colombia, tiene algún caso acerca de horas extraordinarias del teletrabajo o trabajo remoto? Micrófono, profesor. Okay. Could you repeat in English? Because I have some trouble with. Lorenita. Sí. Si la justicia de Polonia tiene algún caso, algún case cerca de labor extraordinario en telework. Yes. If you have in Poland Yes. regulation of labor Teleworking. or yes, or another form of long distance work. Yes, we have two types of distance work. First is called teleworking, and this is the permanent regulation. This is the normal regulation before pandemic and now. And the second system is remote work. It was introduced only for the period of pandemic. And the difference is that teleworking is quite complicated, and it can be introduced after the agreement of trade unions, which conclude the collective agreement with employer, which allow to introduce this system of work. And the second condition is that the consent of the employee, that employee must agree for this type of work, teleworking. And this is the permanent, it is regulated in the labor code. And for the pandemic time, we have the more simple system, the remote work, which can be introduced by employer without consent of trade unions and without consent of employee. Yes, and this is the main difference between these two systems. We have in our law these two systems of distance work. Thank you so much. Profesor Carlos Reynoso, ¿cómo está juzgando el Poder Judiciario de México el problema de horas de trabajo extras en el teletrabajo? Bien, pues es muy prematuro para hablar todavía de decisiones judiciales, porque como les decía, este nuevo capítulo de la ley entró en vigor apenas el pasado 12 de enero. Entonces, aparte de que los tribunales están cerrados y estamos tratando de entender de qué se trata, no tenemos todavía casos que hayan sido objeto de disputa en los tribunales y menos en la Corte, ¿no? Lo que sí tenemos es un eterno debate de cuándo hay que pagar horas extras o no, que aquí seguramente será un tema de discusión. Yo oí hablar a mis colegas que hablaban, en algunos casos, me parece que en el chileno, José, de que había un derecho a la desconexión de 12 horas.
Bueno, eso en el caso mexicano sería un reconocimiento expreso de que se está superando la jornada de 8 horas como máxima, y si eso aparece en un contrato, pues yo como abogado me froto las manos porque tengo la prueba documental para demostrar que se superó con mucho las horas límite de la ley. Así es que, respondiendo a la pregunta concreta, no tenemos todavía una experiencia judicial sobre el tema, pero hay debates que se empiezan a dar en el foro, sobre todo en eventos más que en los tribunales todavía. Si me permite complementar un poquito Sí, lo que claro que señala sí. Carlos, es que en el caso chileno, la ley de teletrabajo, que también es un capítulo que se incorporó un párrafo que se incorporó al Código del Trabajo chileno, permite las dos modalidades para el teletrabajador. Uno, que tenga una jornada de trabajo, y otra, que esté exceptuado de limitación de jornada, que yo lo he criticado porque encuentro que es una barbaridad. Bueno, en este segundo caso, cuando no tiene limitación de jornada, ahí se aplica el derecho a desconexión. Entonces, si es un trabajador que tiene jornada y labora 9 o 8 horas diarias, ya, ahí hay que respetarle. Pero si no tiene limitación de jornada, ahí el derecho de desconexión entra a jugar. Correcto. Muchas Gracias. 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 Marta, la organización de ITRAS me ha informado que nuestra mesa es finita ahora. Entonces, muchas gracias a todos por sus ponencias, por tan brillantes explicaciones de sus países. Vamos nos despedindo por la pausa. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Muchas ustedes. gracias a todos. Muchísimas Gracias. gracias por tan brillantes participaciones.